Entonces el Imperio Romano, quien perseguía a los cristianos, cuando ya la cantidad de los cristianos y su influencia política se volvió tan prominente y tan importante, entonces cambió la cosa. Ahora el cristianismo es la religión del imperio y los otros están prohibidos, y ahora empieza la persecución de todos los demás, que los consideraban herejes o que los consideraban bárbaros, etc., ¿no? El otro día hablé con alguien y le preguntaba cómo es cuando comparte de su fe, de su creencia con los familiares. Y me decía algo lo que es muy común para muchos de nosotros, en un sentido de que dicen, bueno, eso no es nuestra creencia. Esto no es lo que nuestros padres nos han enseñado. Esto no es de nuestra cultura. En un sentido, ¿no?, de que uno debería quedar fiel a lo que uno ha recibido, y en muchos casos también en un sentido de que eso es equivocado. Un poco diferencia en la actitud, cuando entre los familiares uno te dice, bueno, no, eso no es, deberías quedar con lo que es. Y otro es cuando te dice, no, no solo que no es, sino estás equivocado. Y yo me recuerdo, después de un tiempo ya fuera de la escuela, me encontré con, bueno, aquí en la escuela había religión, lo llamaban. Entonces había un profesor de religión también. No sé si en otros países eso también hay. Entonces me lo encontré al profesor en la calle, en el semáforo, cruzando. Y él era muy alto. Entonces cuando miré hacia al lado, vi a alguien muy alto, y cuando miré para arriba era él. Así estaba, tenía 2 metros. Y me mira y me dice, alma perdida, y se va. Porque se había dado cuenta de que incluso mientras yo estaba en la escuela, yo empecé a leer el Bhagavad Gita, y es un libro pues que él, como católico, como profesor de la fe católica, sí podría decir algo sobre, pero nada bueno. En un sentido pues de que quien lee eso se vuelve un alma perdida. Entonces diferentes actitudes podemos encontrar cuando hablamos con nuestros familiares, en donde pues por la cercanía nos puede afectar más en comparación, por ejemplo, cuando hablamos con otros, quienes conocemos o incluso que no conocemos, ¿no? En un sentido, pues podemos encontrarnos, hablar, y después cada quien va a su camino, ¿no? Y las amistades, pues tampoco son tan cercanas en un sentido de uno compartir la vida en tantos aspectos íntimos como con los familiares, ¿no? Entonces, en diferentes grados nos puede afectar esto, al querer compartir, ¿no? Y al enfrentarse con estas actitudes que incluso pueden ir tan lejos como rechazar a uno, como insistir en uno de cambiar, e incluso hasta cosas más violentas. Sabemos, por ejemplo, en los años 70 en Estados Unidos, cuando algunos llegaron en contacto con la filosofía de los Vedas, y cuando querían pues estudiar y practicar, algunos de los familiares contrataban que se llamaban reprogramadores. Eran como tipo psicólogos, algo así, y les daban permiso, les firmaban algo y les pagaban. Incluso
ellos a veces secuestraban a los jóvenes y los llevaban a un lugar ahí apartado y ahí con sus métodos medio violentos, ¿no? Trataban de reprogramarles, prácticamente pues de sacarles la creencia de la cabeza. Entonces, varios tipos de experiencias podemos tener cuando se enfrenta nuestra fe, cuando compartimos de nuestra fe, de nuestra creencia, con otros quienes no la comparten, que tienen diferente, ¿no? Ahora nosotros nos podemos preguntar cuál es nuestra actitud con personas con otra fe, con otras creencias, ¿no? La mía en lo personal es, pues cada quien puede creer lo que quiere, finalmente es así, ¿no? Solo su creencia pues no debería de ninguna manera limitar o dañar a otros. Ahora, claro, alrededor de eso se puede argumentar mucho porque ¿qué significa dañar? Muchos van a decir, sí, solo si tú le compartes tu creencia y eso alguien acepta, entonces va a dañar su relación con su familia, entonces eso ya es daño, no deberías compartirlo, ¿no? O como en algunos países incluso es prohibido propagar cualquier otra fe que no es la fe autorizada por el gobierno. En algunos países incluso hay pena de muerte si alguien propaga su fe. Entonces, ¿qué es eso con la fe de que es tan central y de que es tan sensible, ¿no? Porque evidentemente, ¿no?, la fe afecta todo nuestro ser, afecta nuestra actitud hacia la vida, afecta nuestra actitud hacia la sociedad, afecta nuestra actitud hacia, digamos, ideales, dinámicas dentro de la sociedad y mucho más. Por eso es tan delicado, que algunos, para querer tener una sociedad homogénea, funcional, prefieren tener todos alineados en un tipo de fe, dentro de un sistema de creencia, dentro de un sistema administrativo, político, ¿no?, en donde, digamos, la religión tiene su posición o incluso a veces sin que tenga su posición. Entonces eso es, vemos algo, lo que es delicado y al mismo tiempo algo lo que podemos encontrar a través de la historia de la humanidad. Este asunto de la fe, el asunto del poder, cómo está relacionado, ¿no? Así que en ese sentido, cuando nosotros llegamos a un despertar espiritual, como nosotros lo llamamos, significa a un despertar de fe en un contexto, digamos, universal, que no encaja en un entorno en donde nacimos, en donde crecimos, en donde fuimos educados, eso puede chocar. Ahora, ¿cuál es la actitud adecuada de practicar esta fe sin provocar a nadie, sin chocar con nadie, sin exponernos demasiado y de esta manera incluso dañarnos a nosotros mismos, ¿no? Esto es un gran desafío. Y por esta razón es muy importante de entender también desde dónde hablan las otras personas. Cuando ellos hablan de fe, ¿de qué fe hablan? No solo con una designación, fe cristiana, fe musulmana, etc., sino cómo comprenden ellos esto, lo que se llama la fe. Porque analizándolo bien, no existe una fe cristiana como tal, para dar un ejemplo. ¿Por qué?
Porque si uno va a diferentes partes del mundo en donde las personas profesan la fe cristiana, en cada uno de estos lugares hay una historia, ¿no? ¿Quién llevó esta fe para allá? ¿Cuándo lo llevó? ¿Cómo lo llevó? ¿Qué sociedad se encontraba ahí? ¿Cómo lo recibió? ¿Cuál fue la transmisión? Etcétera. Hay muchos factores. Y por eso hay una gran diferencia entre diferentes personas en diferentes partes del mundo, quienes también pertenecen, digamos, a la fe cristiana. Como un ejemplo, a la fe musulmana igual. Y a todas las otras formas de fe. Cada uno lo practica de otra manera, cada uno pertenece a diferentes iglesias, cada uno pertenece a diferentes escuelas que lo presentan, representan, enseñan, practican de una forma diferente, ¿no? Hay estudios en las religiones comparativas en donde se dice, y eso es un fenómeno, ¿no?, en donde se practica la fe, la misma fe, pero solo un poco diferente, es en donde se amplifica más o en donde se enfatiza más en las diferencias. Significa para distinguirse uno del otro, se genera mucho más potencial de conflicto cuando el otro practica un poco diferente. Por ejemplo, entre los católicos y protestantes, que hubo muchas guerras durante siglos, ¿no? Dentro del Islam, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, ese potencial que tiene la religión, la fe, la creencia, ¿no?, e incluso en conflictos, es algo muy, muy grande, ¿no? Y por eso es muy importante entender, bueno, qué es la fe como función dentro de la existencia de un individuo, qué es la fe en un sentido, ¿no?, como una confesión o como una pertenencia a una institución religiosa, qué es la fe en un sentido filosófico, etcétera. Significa que tenemos que distinguir todo esto, ¿no? Para nosotros en este camino, digamos, védico, cuando hablamos de la fe, hablamos de esta experiencia, en primer lugar, de uno. Significa de la experiencia de la necesidad de uno de creer en Dios. Y ahí parte nuestro camino, ahí comenzamos nosotros en nuestro camino. Pero obvio, eso nos lleva también en contacto con otros. En contacto con otros significa eso nos lleva también en compartir, convivir, eso nos lleva también para organizarnos. Y eso nos lleva también al tema, ¿no?, de que hay otros quienes creen diferente, etc. Entonces, sea como sea, ¿no?, significa la fe del individuo siempre tiene implicaciones sociales. Implicaciones sociales siempre traen una carga histórica consigo. Una carga histórica significa de que lo que hoy se entiende como fe puede ser que no tiene nada que ver con el profeta, si vamos muchos años atrás, cientos o miles de años detrás. A veces ni siquiera tantos, a veces es suficiente poco. Alguien que profesó, alguien que propagó su fe, que inspiró a otros, ¿no? Vemos que a veces, ¿no?, por ejemplo, en caso de Francisco de Asisi, ¿no?, quien mostró pobreza, quien propagó pobreza, simplicidad, vemos de que después, una generación después de él, los franciscanos eran uno de los más opulentos, que vivían de una de las formas más opulentas. Ni siquiera cientos de años tienen que pasar, ¿no?, desde el profeta hasta lo que
en lo que se vuelve, esto es lo que él propagó, lo que él vivió. Pero significa el tiempo tiene su influencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora en donde estamos, la mayoría de nosotros nacimos en un medio ambiente, lo que se llama la cultura cristiana. Cristiana en términos generales, o sea, en Latinoamérica se distingue con ese católico y cristiano, pero hablamos del cristianismo entre como las 5 religiones grandes del mundo. Y hemos tenido diferentes experiencias también de alguien muy abierto al escuchar, interesado, y hemos tenido experiencias, yo en lo personal he tenido experiencias también que alguien me venía a hacer exorcismo, ¿no? Para sacarme el diablo que se había metido en mí, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué tanta diferencia incluso dentro del cristianismo? ¿Por qué tanta división, ¿no? Significa hay todo un transcurso de las cosas, ¿no? Significa tenemos que mirar al pasado, tenemos que mirar a la historia. Y la historia, el pasado, es siempre un poco complicado, como decimos, ¿no? El ejemplo de las escuelas allá en Bosnia, que los niños musulmanes tienen su historia, los niños católicos tienen su historia, los niños serbios tienen su historia. Si uno lee mismos eventos de la historia, pero son totalmente diferentes presentados. Entonces, historia es siempre complicado. Y aquí en ahí gráfica primera que pusimos, se ve esos 3 niveles, ¿no? Que son muy importantes si nosotros queremos tratar con la historia, de concientizarnos, ¿no? Primero, en primer lugar, es el propósito, significa con qué propósito nosotros miramos para atrás, con qué propósito estamos tratando de entender algo del pasado, de traer el pasado hacia ahora. ¿Cuál es nuestro propósito? Y esos propósitos pueden ser diferentes, como por ejemplo, alguien quiere justificar su presencia en cierto territorio y quiere justificar su superioridad, entonces puede decir, tengo derecho histórico. Entonces se trata de ver cómo en la historia, ¿no? Mi etnia, mi grupo, mis ancestros, mi lo que sea, estaban ahí y tenían el poder, etcétera, ¿no? Entonces yo quiero confirmar esto. Es un ejemplo. Simplemente por asegurar propiedades, por asegurar poder, simplemente asuntos del presente, pero respaldarlos con una perspectiva hacia el pasado. Es una forma. Uno de nuestros maestros, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él dijo, si nosotros tratamos con la historia, y eso es nuestro propósito, debemos hacerlo con el propósito de entender cómo y cuándo la humanidad o los seres humanos se han desviado de la fe en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro propósito ahora es tener la fe, fortalecer la fe. Y si vivimos en el ahora y queremos tener la fe y fortalecer la fe y, ¿no?, compartir nuestra fe, vamos a estar siempre en contacto con otras personas quienes tienen su otra perspectiva sobre la fe. Y esta perspectiva de ellos sobre la fe es bajo cierta influencia, igual que la nuestra. Entonces, para nosotros tenemos nuestra tradición y el estudio de nuestra tradición, pero a veces es bueno también entender de los demás para saber desde dónde hablan y por qué hablan.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en esta historia? Incluso cómo es que la historia, como ciencia, presenta las cosas, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo en donde todos fuimos a las escuelas, en donde en las escuelas hemos aprendido ciertas cosas, ¿no? Ya ciertas cosas significa en un sentido, ¿no? Muy crucial, muy esencial, de dónde proviene el ser humano, cuál es el propósito de la vida humana. Y sí se llega inevitablemente al choque cuando se habla pues de esta perspectiva así llamada científica, que dice que no había nada y por alguna razón pasó algo y apareció universo, ¿no? Y después dentro de este universo, a través, ¿no?, de un proceso evolutivo de primitivo hacia más desarrollado, pues aparecimos nosotros. Y hoy en el día tenemos internet y tenemos vehículos sin chofer y tenemos tantas otras cosas y somos lo más avanzado, ¿no? Eso choca evidentemente con aquellos pues quienes tienen la perspectiva de que no, en el comienzo es Dios, ¿no? La creación es una creación de Dios con un propósito específico y nosotros aquí tenemos el propósito no solo de creernos y pensarnos avanzados y desarrollar otros métodos de satisfacción de los sentidos y de esta manera pensarnos felices, sino de conectarnos, reconectarnos con nuestro origen y de vivir de acuerdo con nuestro verdadero propósito en esta vida. Entonces eso choca la así llamada perspectiva científica y la así llamada perspectiva religiosa, digamos, de los creyentes. En algunos lados, pues, si todavía hay algo de esta creencia, otro lado ya no hay nada. Y los individuos sí o sí pueden definirse y decidir, ¿no? Pero ahora no podemos entrar mucho al detalle cómo ha llegado esto a este punto hoy en el día, de que la gente, mucha gente piensa de que creer y saber son dos diferentes zapatos, ¿no? De que la creencia y la ciencia se excluyen, ¿no? Eso no es el tema aquí, sino más bien vamos al tema de ver por qué la creencia que muchos tienen aquí en donde estamos es así, ¿no? Y bueno, primero eso tenemos que saber, si hablamos de la historia, si miramos para atrás, ¿no? Entonces es esta pirámide aquí que vemos con el 3, ahí la esfera 3, ¿no?, que es la totalidad, significa del universo, de la naturaleza y del hombre. Totalidad significa todo lo que existe y todo lo que ha existido y la manera como se ha dado, etc. Significa es la totalidad de la existencia. Ahí estamos mirando, ¿no? Ahí queremos ver algo, ¿no? Pero ¿qué vamos a ver allá? Pues eso va a depender de qué elección, número uno, de fuentes y métodos de interpretación. Hay en el mundo de la ciencia, incluso sobre la historia, diferentes métodos de interpretación. Y de acuerdo con esos métodos, ¿no?, ellos escogen diferentes fuentes, ¿no? Fuentes tenemos aquí, es la evidencia material, ¿no?, cosas gruesas, escrita, ¿no?, visual, dibujos, etc. Y abstracta, abstracta es lo que se escucha, lo que se ha traspasado, ¿no?, como las tradiciones orales, etc., ¿no? Entonces, uno tiene cierto acercamiento y uno va viendo prácticamente lo que encaja ahí, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay un devoto
del movimiento, quien es arqueólogo, y él escribió un libro que lo llamó La arqueología prohibida. La arqueología prohibida, él muestra ahí muchos aspectos de la arqueología, significa de fuentes, de evidencias, ¿no? Materiales, etcétera, que dan una perspectiva muy distinta a lo que es el mundo, de dónde venimos, etcétera, pero es prohibido, significa como no encaja en el concepto completo cómo se presentan las cosas, entonces se elimina. Mismo sucede con estas pirámides ahí en Bosnia, que el gobierno y una parte de la comunidad científica lo niega. Dice, todo eso es natural, todo eso es un invento, eso es un loco ahí que tiene su plan ahí de hacer dinero, etcétera, ¿no? Lo desvalidan, ¿no? Pero hay otras partes de la comunidad científica, ¿no? Interesante, todos esos los que lo niegan, ninguno de ellos nunca fue para allá, físicamente. Pero muchos otros científicos quienes fueron, y él mismo, el que lo descubrió y quien está ahí, él mismo es de hecho un experto en pirámides, uno de los más grandes del mundo, que ha viajado y conoce las pirámides del mundo entero, ¿no? Y muchos otros han ido y tienen otra perspectiva, ¿no? Significa, son esas fuentes, pero ¿encajan o no encajan en esa cosmovisión que se ha creado, ¿no? Entonces, esta nuestra, digamos, cosmovisión, hay una gran parte ahí que es la historia. Significa cómo nosotros percibimos la historia. Y por parte de los científicos hay una manera, ¿no? Y por parte incluso de los religiosos hay una otra manera de percibir la historia. Y lo que es muy importante, en base a esa percepción de la historia, también entenderse a sí mismo y la posición de sí mismo en el mundo de hoy y también proyecciones hacia, hacia el futuro, ¿no? Y bueno, ahí viene este punto importante para entender. Igual el tiempo es corto, no vamos a poder entrar mucho en detalle. Entonces, relacionado con nuestra fe, ¿por qué nuestra fe, digamos, cultural, fe del medio ambiente cultural en donde nacimos, en donde crecimos, en donde nuestros familiares pertenecen o de donde nuestros familiares se han alejado o lo están negando, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ha dado todo esto? Los griegos o Grecia se considera, es una de las perspectivas en donde se considera como la raíz de la cultura occidental. Significa, como sabemos, muchos de los descubrimientos, muchos, digamos, de la ciencia, etcétera, se considera que eso ha aparecido ahí. Aunque ya estudios más detallados ven de que, obvio, los griegos no estaban separados del mundo de aquel tiempo, de que hubo incluso entre diferentes medio ambientes también desde hace tiempo antes interacción, ¿no? Pero bueno, para nosotros, digamos, el mundo, el centro del mundo eurocentrista, lo que llamamos, lo que es una perspectiva muy predominante hoy en el día en el mundo entero, ¿no? Es Grecia, ¿no? De Grecia vienen muchas ciencias, como decimos, muchas elaboraciones sobre, ¿no?, filosofía, sobre la sociedad, sobre la organización de la sociedad, etc. Pero de Grecia también vienen los así llamados mitos. Y eso es interesante de entender, ¿no? Hablando de los griegos tienen diferentes conceptos del tiempo.
Básicamente, tres principales, ¿no? Es el cronos, que es muy vinculada a la palabra que nosotros conocemos, la cronología, es por decir, es el tiempo lineal, ¿no? Es el aion, algo lo que podemos decir en donde empieza una otra dimensión del tiempo o como la eternidad, ¿no? Y es el kairos, que es como el momento, el tiempo del momento, significa el momento adecuado, o en especial el momento en donde uno desde el tiempo lineal tiene alguna conexión con el tiempo eterno, algo como una forma de epifanía en su significado central. Pero en general se usa también para momentos adecuados, para obras adecuadas, obras específicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos y vemos en los griegos, comparando con lo que hoy día es prominente, vemos de que los griegos todavía hablaban de tiempos cíclicos, ¿no? Tiempos cíclicos significa es algo lo que contrasta a lo que nosotros hoy seguimos. Nosotros hablando de la historia decimos no es todo lineal, algo había y después de eso vino algo y así vino todo al hoy, ¿no? Pero si somos solo un poco abiertos, entonces vemos de que, ¿no?, el día como tal, día y noche, son procesos cíclicos, ¿no? Al día sigue la noche, a la noche sigue el día, ¿no? Que las estaciones son procesos cíclicos, que dentro del cuerpo humano hay tantos procesos cíclicos, ¿no? Los biorritmos, etcétera, ¿no? De que los ciclos son parte de la vida. Así que dentro de nosotros, alrededor de nosotros, e incluso en un contexto cósmico, ¿no? Y en este contexto cósmico significa siempre hay algo lo que aparece, lo que crece, lo que se mantiene y lo que desaparece, ¿no? Como cada cuerpo. Nace, crece, permanece y desaparece. Así también fenómenos, ¿no?, cósmicos también aparecen, se desarrollan, permanecen y desaparecen, ¿no? Entonces, toda la vida se puede ver en estos conceptos cíclicos, ¿no? Aquí creo que hay esta gráfica donde ahí podemos apreciar, ¿no? Significa el cronos es este lineal, ¿no? Pero llega a su fin, pero este fin tiene otro comienzo y esto llega también a su fin y todo esto rodea a lo que es la eternidad, ¿no? En los Vedas decimos samsara, ¿no? Los ciclos de repetidos, muertes y nacimientos en todos los niveles, ¿no? Entonces, en los griegos todavía ellos tenían un concepto claro y expresaban, ¿no?, su cosmovisión, expresaban sus creencias, etcétera, en ese contexto. Y obvio, en ese contexto, ¿no?, siempre hay un encuentro, reencuentro de la dimensión de los humanos con las dimensiones superiores de los dioses, ¿no? Y por esta razón nosotros hoy en el día lo llamamos mitología. Es como algo, son unas descripciones pues que no tienen que ver con la realidad. Solo porque nosotros no vemos y no entendemos el contexto, la interdependencia y conexión, pero así se maneja. Hoy en el día cuando tú a alguien dices algo de los ciclos ¿no?, de que el Kali Yuga dura 432,000 años, ¿no? Entonces dice eso es mitología. En otras palabras, eso es algo a lo que no hay que creer, son cuentos, ¿no? Pero los griegos los tenían todavía. Al mismo tiempo de los griegos, hablando nosotros pues de este medio ambiente cultural occidental, ¿no?, es en donde nosotros recibimos los primeros
las primeras historias escritas. Significa reportes sobre, ¿no?, lo que pasaba en cierto tiempo, en cierto lugar, ¿no?, con ciertas sociedades, ¿no? Eso lo tenemos, ¿no? Y Heródoto, no sé en español cómo se llama, Heródoto quizás, se considera el padre de la historiografía como tal. Algo todavía permanece y algunas citaciones de sus obras, ¿no? Y él fue alguien quien contribuyó de tal manera de que más que todo él describió los cambios de las potencias de aquel tiempo en el mundo conocido a él. Hay una mapa del mundo de Heródoto. Significa el mundo que él conocía en aquel tiempo. Significa lo que se conocía. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Ahí no sabían de que existe Mauritius, ¿no? Y no sabían de que existen las islas, ¿cómo se llama? Las Malvinas, en Argentina. ¿No? ¿Qué decir de Copiapó en Chile, ¿no? Y tantos otros lugares que no sabían. El mundo de aquel tiempo era un mundo pequeño y en las, ¿cómo se llama eso? En el borde de este mundo había un río que se llamaba el río Indus. Y se sabía que ahí está algo, lo que se llamaba India, lo que lo llamaron India, la tierra detrás del otro lado del río, ¿no? Y de hecho los griegos tenían una compilación de historias relacionadas con India y eso lo llamaban Índica, ¿no? Índica. Y varios han contribuido, no se sabe exactamente si eso fue un libro como tal, una obra, o fue una compilación de hay diferentes perspectivas hoy en el día también sobre esto, porque estamos hablando de tiempo de 2700 años atrás prácticamente. Pero, ¿no?, habían reportes, ¿no? Había un griego que fue mandado como un envío diplomático, un representante diplomático a las tierras de la India, y él recopiló mucho sobre la India en un sentido, ¿no?, de la geografía allá, ¿no?, de la naturaleza, de la sociedad, de su sistema político, de su religión, etc. Pero a los griegos, este mundo de la India y la manera como lo percibían y la manera como lo presentaban y todo, era todo un mundo medio fabuloso, un mundo medio raro, ¿no? Dice en una de estas descripciones, habla de las hormigas que había en la India y las hormigas eran grandes como perros, ¿no? Y habían, ¿no?, otros animales que volaban en el cielo, y, ¿no? Nosotros cuando lo leyéramos hoy en el día diríamos eso es, ¿no?, ciencia, science fiction, ¿no?, algo fantasy, como una película de fantasy. ¿No? Pero así es una gruesa idea como ellos tenían de la India, ¿no? Pero más detalle y con más claridad, ¿no?, hay descripción, y eso es con Heródoto, ¿no?, de la historia. Él los escribió como historias en donde él describe más que todo el cambio de poder, de la predominancia de diferentes imperios en esta zona del Medio Oriente, ¿no? Y él, aquí va esa otra, ¿no?, describe esas tres épocas en donde el imperio asirio, el imperio medo y el imperio persa, ¿no?, tenían su predominancia, su superioridad hegemónica, ¿no? Eso creó una idea de que el desarrollo del mundo, significa la cronología, cómo se desarrolla el mundo,
Y eso algunos dicen que incluso esa idea fue importada más del oriente, de hecho, de los persas mismos, pero de que siempre hay alguien quien predomina, de que siempre hay un imperio que predomina a los demás. Y obvio, hoy nosotros sabemos, pues ese tiempo, el quinto ciclo antes de Cristo, ¿no? Hoy sabemos pues de que el mundo no solo existía como ellos lo percibían, sino que sí, existía América aquel tiempo también, y Asia también, y Australia también, ¿no? Porque el planeta Tierra era como es, y de que existían incluso en otras partes del mundo otras civilizaciones, ¿no? Pero desde esta perspectiva eurocéntrica, eurocentrista, no se sabía mucho de esto, ¿no? Imagínense, ¿no? De China en Europa no se sabía casi nada hasta el siglo XIII. Y eso que desde hace miles de años existían ahí dinastías y toda una civilización con sus ciencias, con su vida, con sus tecnologías, con todo. Era a través de un comerciante, que era Marco Polo, no sé si han escuchado de él, quien hizo su camino hasta allá y después hizo sus reportes y ahí la gente se dio cuenta de China, ¿no? Y después se abrió este camino, ¿no? Del comercio hasta allá, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, significa, ¿no? 1800 años después de Heródoto, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que sabían ellos de China, pero no, hoy en el día no hay rasgo, no sé. Quizás sabían algo, pero no hay nada en lo que se puede confirmar. No es tan común, no es tan prominente, no es tan confirmado, ¿no? India, por ejemplo, Europa moderna, en la India, donde tiene un encuentro, digamos, real, más documentado, es también en el siglo XV, XVI, cuando los portugueses, de hecho los portugueses son los primeros quienes van. Nosotros siempre relacionamos India con los ingleses fueron los últimos, pero los primeros que fueron los portugueses, ¿no? Vasco da Gama, quien encontró el camino a la India. Y ahí poco a poco ya estaban conociendo este mundo. Hemos hecho una serie, Encuentros del Occidente con la India, ¿no? Y cómo después han traído algunos también, ¿no? La voz, cómo es India, después han traído algunos libros, después han, ¿no? aparecido los primeros indólogos que han estudiado sánscrito, después han tratado de traducir algunos de sus libros, ¿no? Pero muchas de esas traducciones fueron hechas desde una perspectiva de superioridad, donde querían demostrar de que nosotros somos superiores, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, toda una historia de este encuentro, ¿no? Significa, hasta hace poco podemos decir, si estamos hablando aquí del siglo V antes de Cristo, eran mundos desconocidos, ¿no? ¿Qué decir de América también, ¿no? Teotihuacán, por ejemplo, de acuerdo con su propia tradición, dice que ya tiene 5000 años o algo así, ¿no? Pero mundo de Heródoto era este mundo, ¿no? Norte de África, algo de Europa, un poco del Oriente allá. India ya era fuera de lo que se podría entender y era algo muy, muy extraño, ¿no? Pero él estableció y escribió el cambio de estos poderes, de estos imperios, del asirio, medo y persa, ¿no? Y eso se estableció en este mundo, en esta parte del mundo, ¿no? Como una periodización o como una partición del tiempo, ¿no? Significa, se estableció esta idea de que como el tiempo va progresando, siempre tiene que haber como esta fuerza predominante, ¿no? Entonces después, en el siglo II, todos esos datos que estamos dando aquí, eso no es para entrar ahora en debates o en desacuerdos académicos, porque en toda esa esfera
historia, etcétera, hay siempre muchas opiniones, ¿no? Y a veces esas opiniones van cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces los números que estamos dando, eso es como ciertas conclusiones más recientes que tienen cierto sentido para nosotros, ¿no? Entonces el siglo II se dice que es ahora datado el libro del profeta Daniel por análisis lo que está describiendo allá y la conocida historia en el tiempo del presente. Y en estos libros del profeta Daniel, que se encuentran también en la Biblia, en varios capítulos, se da una perspectiva de también diferentes imperios que van a gobernar, en forma de visiones, en forma de sueños, ¿no? Que está dado ahí, uno puede leer, creo que el capítulo 2 y 7 y 8, ¿no? Y eso ha generado, pues, ¿a qué se refiere? ¿No? Y diferentes interpretaciones se han dado, y lo que se ha establecido, ¿no? En este mundo, digamos otra vez nuestro mundo occidental, y específicamente en el cristianismo como tal, que se refiere a la Biblia como una fuente autoritativa, ¿no? Se ha establecido de que esos cuatro imperios se refiere a los mencionados, al imperio babilonio, persa, griego y romano. Significa, después de que los babilonios desaparecieron, los persas tomaron predominancia, después los griegos y después los romanos. Sabemos nosotros, pues, la historia cuando Jesucristo viene a este mundo es cuando los romanos están ahí muy, muy prominentes, ¿no? Entonces, de acuerdo con esa interpretación, también se ve de que cada uno de estos imperios tiene su deidad predominante, prácticamente su dios predominante, el dios entre los dioses, el principal de los dioses, ¿no? Que se mencionan aquí como el Marduk, ahora Mazda, Zeus y Júpiter en los diferentes imperios. Entonces eso es de acuerdo con esta idea de antes, son estos enseguida estos otros cuatro imperios que vienen, ¿no? Y ahora Jesucristo aparece en tiempo de la ocupación romana, del imperio romano. Después el cristianismo aparece. Después los cristianos sabemos, ¿no? Que son perseguidos, etcétera. La historia, ¿no? Que es una historia de hecho interesante también en un sentido, ¿no? De que Jesucristo era judío, pero hoy en el día existe cristianismo, ¿no? Los primeros cristianos, seguidores de Jesucristo, se empezaron a dividir ellos mismos en base a consideraciones del compromiso con la ley judía. La primera división fue en base a si nosotros queremos llevar este evangelio, este mensaje de Jesucristo, ¿a quién lo podemos llevar? Y algunos decían solo entre judíos, porque nosotros no podemos asociarnos con los demás. No podemos ir a su pueblo, no podemos comer con ellos, no podemos tener ningún contacto, porque eso es prohibido, ¿no? Entonces algunos quedaron con estas ideas, algunos rompieron con estas ideas y salieron. Y efectivamente, pues vemos de que el cristianismo se ha expandido y ha ido expandiéndose hasta el día de hoy en diferentes formas por el mundo. Pero algunos de los apóstoles fueron hacia el oriente, otros apóstoles fueron hacia el occidente y se expandió este mensaje en pueblos,
en diferentes países, ¿no? Bajo diferentes gobernantes, etc., ¿no? Era un mensaje, por decirlo así, un mensaje de la salvación. Porque el mensaje de la salvación siempre tiene una importancia, si vemos en estos tiempos, que la gente ordinaria, la gente común, siempre es exprimida, siempre es, ¿cómo se dice? Exprimida, siempre es subyugada por los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, los romanos, en donde ellos han ocupado, la gente local pues no se sentía a gusto. Mismos judíos fueron y se rebelaron en contra de los romanos, y eso ha generado toda una otra historia que es el judaísmo en el contexto, digamos, sociopolítico, ¿no? Pero el cristianismo en esas primeras, digamos, en los primeros siglos, era solo un mensaje, ¿no? De un Mesías que ya ha llegado, ¿no? Y que su influencia, su reino se va a manifestar, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo con esa necesidad de salvación, en la iglesia se ha establecido una interpretación del libro de Daniel, ¿no? Y eso fue un famoso padre de la iglesia, Jerónimo, ¿no? Que estableció de que esos son los 4 reinos mencionados, imperios mencionados, y después de esto ya viene el reino de la salvación. Algunos lo llaman de 1000 años, otros lo dicen que es eterno, ¿no? Pero que prácticamente pues con el Salvador, con el Mesías, ¿no? Ahí ya se acaba todo tipo de sufrimiento mundano, todo el tipo de sufrimiento, ¿no? Bajo gobernadores, explotadores, etc. Y esta idea, ¿no? En la iglesia se estableció y se mantuvo y se mantiene de diferente forma hoy dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia ortodoxa, dentro de todas las diferentes nuevas iglesias que han aparecido, ¿no? Entonces, en el transcurso más de la historia, eso aquí también es importante, ¿no? Significa que los cristianos dentro del imperio romano eran una minoría, pero el mensaje se expandía y expandía, pero los romanos no lo permitían. El cristianismo prácticamente era ilegal, en un sentido de que los perseguían, los acababan, ¿no? Porque ya con esto, como decimos en el comienzo, con una creencia que uno acepta y cambia su estilo de vida, entonces uno ya se vuelve diferente, ¿no? Ese es el tiempo pues de las persecuciones y del, ¿cómo se dice? Del martirium, ¿no? Lo llaman los martirios, ¿no? Los que han sido acabados, matados, perseguidos, ¿no? Torturados por su fe, por dar testimonio a su fe, ¿no? Entonces, durante 3 siglos, el cristianismo se estaba expandiendo dentro, mártires, ¿no? El cristianismo se estaba expandiendo dentro de este imperio romano, ¿no? Después, en el 3013, ahí sucedió algo importante, y eso es de que el cristianismo como tal fue legalizado, ¿no? Por el emperador Constantino, a quien hoy en el día lo consideran como alguien quien le ha contribuido mucho al cristianismo, ¿no? Hace pocos años estuvimos ahí con los devotos en la ciudad donde nació el Constantino, que hoy día se llama Niš, es en Serbia, y el aeropuerto de esta ciudad lo llaman el aeropuerto del emperador Constantino, ¿no? Prácticamente muchos lo consideran como todo un personaje, ¿no?
consideran como que él hizo posible que el cristianismo se vuelva importante, etc. Pero de hecho lo que estaba pasando era una crisis política, una crisis política, y en función de la crisis política, él lo vio apropiado de legalizar el cristianismo y lo legalizó. Y después de eso, creo que su nieto fue Theodosius, 2 generaciones después, creo. Él no solo que lo dejó legal el cristianismo, sino hizo el cristianismo como la religión del Estado. Significa en el año 380 el cristianismo como tal se vuelve la religión legal. Los que perseguían por 300 y pico años a los cristianos, en el año 380 el cristianismo se vuelve legal. Y no solo que el cristianismo se vuelve legal, sino se prohíben las otras formas de religión. Entonces el Imperio Romano, quien perseguía a los cristianos, cuando ya la cantidad de los cristianos y su influencia política se volvió tan prominente y tan importante, entonces cambió la cosa. Ahora el cristianismo es la religión del imperio y los otros están prohibidos, y ahora empieza la persecución de todos los demás, que los consideraban herejes o que los consideraban bárbaros, etc., ¿no? Y después, poco tiempo después, en medio de toda esa crisis, ¿no?, viene la separación del imperio cristiano y al oriental y occidental, ¿no?, y etcétera, la historia, digamos, política que hay allá. Pero con este establecimiento del cristianismo como religión principal, entonces a partir de 391 después de Cristo, ¿no?, aparece esta idea de que el imperium cristianum significa de que Roma representa, es la incorporificación, la personificación del imperio cristiano. Y eso en seguida, ¿no?, de los otros imperios de antes. Significa lo que era el Marduk, Ahura Mazda, Zeus, Júpiter. Ahora el Cristo se vuelve la deidad prominente, ¿no? Y después también, en más y más historia que va, siempre el cristianismo como tal entró en una afiliación con los gobiernos, con los gobernantes, ¿no? Y prácticamente desde el 313, desde el Constantino, nunca más pudo liberarse de esto. Significa la religión se volvió una herramienta en las manos de la política, una herramienta en las manos de los gobernantes, una herramienta en las manos de los emperadores, ¿no? Significa esta afiliación entre iglesia y el Estado, entre iglesia y los emperadores, entre los reyes, ¿no? Y así es toda la historia. Estamos hablando del siglo IV, ahora estamos en el siglo 2000, ¿no?, en el siglo XX, XXI ya, ¿no? Entonces toda esa historia, ¿no?, es siempre esa convivencia, siempre esa interacción, ¿no? Después también aquí tenemos el Sacrum Romanum Imperium y Sacrum Romanum Imperium de la nación germánica. Eso también en el transcurso del tiempo pasó, ¿no?, después de que el Vaticano empezó a instalar sus propios emperadores, quienes se consideraban pues en la línea de los emperadores romanos, ¿no? Eso fue con Carlomagno, fue establecido como de esta parte del mundo occidental, porque parte oriental fue el imperio bizantino, con Constantinopla como la ciudad principal.
Pero en el occidente fue Carlomagno, después el Otun de los germánicos establecido como emperadores, que significaba ellos estaban todos por encima de los demás reyes. Eran emperadores y solo el Papa los podría instalar, ¿no? Y después cómo fueron instalados, ¿no? Fueron instalados, ¿no? Como emperadores por la santa voluntad de Dios. Y así eran la cabeza secular, por decirlo así, del cristianismo. Significa los otros reyes, los otros gobernantes en todas las diferentes esferas, ¿no? Porque tal y tal fue establecido como emperador por parte del Papa, significa todos ellos tenían que agachar la cabeza ante ellos, ¿no? Entonces el Papa, se ve, tenía mucho poder, la Iglesia tenía mucho poder, ¿no? Después la Iglesia también se separó. En el siglo XII fue el gran cisma de la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Eso lo hemos compartido en otra ocasión, que también es muy interesante. Justo el país de donde vengo es ahí donde fue la frontera, ¿no? De la división y del imperio y de la división y de la iglesia, ¿no? Y por eso esta zona todavía siempre es bastante complicada, ¿no? Porque todas esas influencias ahí se han juntado, ¿no? Y bueno, esa historia sigue a través de los ciclos, ¿no? Después viene el movimiento de la reformación, que simplemente no va de acuerdo con muchas cosas que pasan en la iglesia, ¿no? Más que todo fue retado por parte de Luther en Alemania estos, no recuerdo cómo se llama esto en español, ah, eso, indulgencias, ¿no? Indulgencias, ¿no? Que pagaban tanto y tanto, ¿no? Entonces los liberaban del pecado, ¿no? Y lo que no podían pagar no podían liberarse, no podían liberarse del pagar, ¿no? Entonces ahí el Luther, que tenía objeciones con esas prácticas de las indulgencias que se habían establecido en la iglesia, entonces empezó todo un movimiento, ¿no? En base a ese punto, pero después se expandió muchos otros puntos más, ¿no? Incluso quitaron el celibato en la iglesia, establecieron misas en su idioma local. Estamos hablando del siglo XV, ¿no? Y así se manifestaron varios movimientos reformatorios en diferentes partes, ¿no? Pero interesante de que todos esos movimientos reformatorios a España no han llegado. Sí han llegado un poco, pero no han establecido influencia y no se han establecido ahí, ¿no? Hasta mucho tiempo después, estamos hablando hasta quizás unos 100, 200 años atrás, que se han formado un poco más eso, ¿no? Significa España del siglo XV, España del siglo XVI, etcétera, cuando el cristianismo lo llevan a América, ¿no? Es un cristianismo muy, muy, muy específico, español, por decirlo así, ¿no? ¿Y cómo lo llevan? ¿No? Lo llevan bajo esta misma idea, ¿no? En la iglesia había un concepto que le llamaban, ahí se me fue la palabra, como del oriente, en latín decían, como del oriente viene, ex oriente lux, del oriente viene la luz, ¿no? Significa todos los que se van más hacia el occidente son los que llevan, ¿no?, la luz de la revelación divina, ¿no? Entonces ellos eran todos los representantes prácticamente del reino de Dios, que fueron para allá para establecer, para llevar el mensaje, ¿no? Entonces esa idea, ¿no?, como decían, emperador por la santa voluntad de Dios. Entonces los mandados por parte de los empoderados de la iglesia era gente que prácticamente se consideraban ellos mismos de que son la mano de Dios.
a través de ellos se está manifestando el plan divino de la expansión de la luz del oriente hacia el occidente, ¿no? Y por eso podemos ver, es una de las más grandes locuras, es la locura religiosa. Y la gente que se siente empoderada o respaldada en esa función como la mano de Dios, por decirlo así, es la gente que es capaz de hacer las más brutales atrocidades, ¿no? Y eso es prácticamente lo que hemos visto. Obvio que no se trataba de esto, se trataba de intereses económicos ordinarios, etcétera, pero eso fue la justificación, eso fue el respaldo, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? También hay grupos en Estados Unidos, esos nuevos grupos ahorita ya de la iglesia muy fragmentada, ¿no? Quienes se consideran de que, incluso en la fundación de Estados Unidos, ellos consideran de que eso es de hecho ahora como el quinto, ¿cómo se dice? El quinto imperio. Significa ya la tierra de Dios. Y algunos andan todavía con estas ideas, ¿no? De que ellos son la luz del mundo. Y por esta razón, cuando andan en el mundo y hacen sus intervenciones militares, etcétera, eso siempre para defender la libertad, defender, ¿no?, los principios del mundo libre, etcétera, ¿no? Todo eso son diferentes distorsiones de esta idea de que el imperio como tal siempre tiene que ver con el empoderamiento de Dios, ¿no? Entonces de ahí viene eso. Cuando nosotros hablamos con nuestros familiares, cuando nosotros hablamos con algunos quienes pertenecen a esta fe, ¿no? Entonces, ¿desde dónde hablan? Hablan ellos desde su propia experiencia, digamos, de fe. Si hablan desde la propia experiencia de fe, entonces también tienen que entender qué es la experiencia de fe y tienen que saber de que los otros también tienen su experiencia de fe y es totalmente una otra manera de tratar con otros. O si hablan simplemente de una cosmovisión impuesta, ¿no?, de una vida de valores, ¿no?, impuestos, conceptos impuestos, en donde, de hecho, por falta de fe, ellos no son capaces de cuestionarlo, no son capaces de acomodarlos, ni nada de esto, ¿no? En mayoría de los casos es eso, es eso. Porque las personas quienes viven su proceso de fe como tal, nunca van a tener miedo de nadie más quien vive su proceso de fe. Imposible. Porque saben que fe es algo, lo que viene, lo que se manifiesta, ¿no?, algo de carácter universal, algo lo que corresponde a un estado evolutivo interno de alguien, de su búsqueda, ¿no? Entonces no hay ninguna razón para chocar, no hay ninguna razón sabiendo que la fe es prácticamente un regalo divino, no hay ninguna necesidad de argumentos, de imposición, más bien uno sabe de que eso no sirve para nada en el dominio de la fe.